Hola jóvenes, el tema de hoy es el narrador. Para empezar, quisiera hacer una especial diferenciación entre el narrador y la narración. La narración es aquello que se nos cuenta. El narrador es el ser que nos relata la narración. Y vamos a darnos cuenta de que esa narración va a ser influida y modificada por el narrador. Podemos decir que el narrador es el que se ubica entre las cosas que se nos cuentan y nosotros, entre nosotros lectores y una realidad inventada para que sucedan ciertos hechos. O en pocas palabras, el narrador es un invento de los escritores para que sus historias lleguen a nosotros. El espacio y los personajes van a formar parte de un mundo creado en la narración, y el narrador se posicionará en algún lugar para contarnos acerca de ese mundo y las cosas que ocurren ahí. Podemos clasificar a los narradores entre los que se encuentran dentro de la historia y los que se ubican fuera de ella. En el primer caso se les llama heterodiegéticos y se dividen entre el narrador omnisciente, que todo lo ve y todo lo sabe, y el narrador observador, que solamente nos describe las acciones de los personajes sin saber sus motivaciones o sin intentar hacer ningún juicio sobre ellos. A los narradores que se ubican dentro de las historias se les conoce como homodiegéticos y se dividen entre los narradores que solo son testigos de las acciones que ocurren y los narradores que cuentan sus propias vivencias. Un ejemplo del narrador omnisciente es este fragmento del relato La señorita Julia, de la escritora mexicana Amparo Dávila. Hacía más de un mes que Julia no dormía. Una noche la había despertado un ruido extraño como de pequeñas patadas y carreras ligeras. Encendió la luz y buscó por toda la casa, sin encontrar nada. Trató de volver a dormirse y no pudo conseguirlo. A la noche siguiente sucedió lo mismo, y así día tras día. Apenas comenzaba a dormirse cuando el ruido la despertaba. La pobre Julia no podía más. Diariamente revisaba la casa de arriba abajo sin encontrar ningún rastro. Como la duela de los pisos era bastante vieja, Julia pensó que a lo mejor estaba llena de ratas y eran estas las que la despertaban noche a noche. En este ejemplo, una persona cuenta las cosas que le pasan a Julia y los motivos por los que no ha podido dormir. Uno podría creer que se trata de un narrador observador, pero la pista está en el último enunciado, donde el narrador nos hace ver que es capaz de saber las cosas que Julia piensa. En el caso del narrador observador, lo encontramos en el cuento Colección privada del autor mexicano Bernardo Fernández. A las 7 de la mañana comenzó a sonar el set de música Yongo que Lizzie había programado en su iPod para despertarse. Se estiró entre las sábanas de seda negra del futón king size. Como todos los días, lo primero que vio al abrir los ojos fue el cuadro de Julio Galán que colgaba justo en la pared contraria a la de la cabecera, en su departamento en Polanco. 15 minutos después, Helga, su entrenadora personal, la esperaba en el gimnasio de la recámara contigua con un jugo energético en la mano. Se trataba de una alemana exfinalista olímpica que la acompañaba a todas partes. Como podemos ver, el narrador solo nos cuenta sobre personas que están en la escena y cosas que alguien podría estar observando. Nos describe objetivamente lo que ve sin meterse en los sentimientos de los personajes, pero al mismo tiempo no participa en las acciones que ocurren en la trama. Por otro lado, el narrador protagonista nos cuenta su visión acerca de las historias que está viviendo. Narra sucesos que le ocurren a él mismo. Son textos escritos en primera persona donde nuestro narrador es el personaje principal. Un ejemplo de esto puede ser el comienzo de la novela Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro.
Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. En este fragmento, una persona nos relata una vivencia propia. Nos relata los motivos por los que está en Comala, y, a través de su propia narración, sabemos que su madre ha muerto, que no conoce a su padre y que, según la madre del protagonista, a él le dará gusto conocerlo. Las cosas que nos cuenta están en el pasado, pero él nos habla desde el presente. Por eso nos dice, vine a Comala, como quien explica las razones por las que se encuentra en cierto lugar. Entonces, gracias a estas características verbales que tiene el narrador, sabemos que habla de él mismo, que habla desde un presente y nos cuenta los motivos por los que se encuentra en cierto lugar. En cambio, hay ocasiones en las que el narrador es un personaje que está contándonos una historia en la que no participó o en la que solo fue testigo. Un ejemplo de esto es el cuento El paciente interno, del autor Arthur Conan Doyle. Al dar una ojeada a la serie, un tanto incoherente de memorias con las que he tratado de ilustrar algunas de las peculiaridades mentales de mi amigo el señor Sherlock Holmes, me ha chocado la dificultad que siempre he experimentado al elegir ejemplos que respondan a todos los aspectos a mi propósito. Y es que en aquellos casos en los que Holmes ha efectuado algún tour de force de razonamiento analítico y ha demostrado el valor de sus peculiares métodos de investigación, los hechos en sí han sido a menudo tan endebles o tan vulgares que no he encontrado justificación para exponerlos ante el público. Por otra parte, ha ocurrido con frecuencia que he intervenido en alguna investigación cuyos hechos han sido de un carácter de lo más notable y dramático, pero en la que su participación en determinar sus causas ha sido menos pronunciada de lo que yo, como biógrafo suyo, pudiera desear. En este fragmento podemos ver cómo un narrador se dedica a hablar acerca de los casos que ha resuelto su amigo el señor Sherlock Holmes. Podemos saber que el narrador ha participado en las historias que relata, pero él no es el personaje principal ni de quien se habla en la historia. Su función como narrador es relatar las acciones de alguien más desde su punto de vista. En este caso, el punto de vista de un personaje amigo del protagonista que al mismo tiempo le ayuda con sus casos como detective. Una buena forma de comenzar a estudiar a los narradores y darnos cuenta de sus características son hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién habla? ¿Quién escucha? ¿En qué cosas se fija el narrador? ¿Qué cosas describe? ¿Nos cuenta acerca de los sentimientos y pensamientos de los personajes? ¿En qué personajes se fija? ¿Qué opiniones o juicios hace de los personajes? Estas preguntas, además de que nos permiten identificar al tipo de narrador, nos permite conocer un poco los juicios y pensamientos que ese narrador tiene.